termografía infrarroja es la ciencia que estudia la obtención y análisis de la información térmica proporcionada por dispositivos de adquisición de imagen térmica, sin contacto directo. En este vídeo nos vamos a centrar en diferentes aspectos relacionados con la obtención de imágenes de termografía infrarroja. Los análisis termográficos pueden ser de dos tipos, cualitativos y cuantitativos. La termografía cualitativa se basa en el análisis de la imagen térmica para revelar y localizar la existencia de anomalías y evaluarlas. La mayor parte de la termografía que se hace es de tipo cualitativo. Esta imagen corresponde a un ejemplo de análisis cualitativo, donde lo que interesa es saber qué células fotovoltaicas presentan fallos en su funcionamiento, y no su temperatura. La termografía cuantitativa utiliza la medida de temperatura como criterio para determinar la gravedad de un problema, y así establecer la prioridad de su reparación. Para ello, es necesario conocer con cierta precisión varios parámetros que en ocasiones no es fácil determinar, o resulta necesario la realización de pruebas y ensayos previos. En esta imagen es necesario conocer la temperatura del fusible situado en el centro, para determinar si su funcionamiento es correcto o existe un desequilibrio entre las fases del circuito eléctrico. Las principales ventajas de la termografía infrarroja son las siguientes. En primer lugar, no necesita contacto directo, ya que los sensores utilizados trabajan a distancia. Por tanto, mantiene fuera de peligro al usuario, y no es intrusivo, ya que no afecta de ningún modo al objetivo que se mide. En segundo lugar, es bidimensional, por lo que es posible comparar las diferentes zonas del objeto caracterizado. De esta forma se consigue una imagen global del objeto estudiado y permite visualizar el campo térmico para su posterior análisis. En tercer lugar, se realiza en tiempo real, por lo que sirve para analizar el comportamiento térmico de objetivos estacionarios, parados y en movimiento, aunque sean procesos térmicos transitorios muy rápidos. En la actualidad, y exceptuando las actividades de tipo militar, la termografía tiene, en general, muchas aplicaciones, como por ejemplo, mantenimiento tanto de instalaciones en edificación como equipos y procesos industriales, investigación y desarrollo, control de calidad y monitorizado de procesos, ensayos no destructivos, medicina y veterinaria, etc. En arquitectura, la termografía infrarroja presenta varias aplicaciones de utilidad. La primera de ellas es el análisis de envolventes térmicas. Esta imagen muestra una fachada prefabricada de una nave industrial climatizada. La heterogeneidad de la composición de los elementos constructivos permite realizar ciertos análisis estructurales. En esta imagen se pueden observar los nervios y zunchos de borde de un forjado reticular de hormigón armado. Una de las aplicaciones más conocidas de la termografía infrarroja es el análisis de puentes térmicos en envolventes de edificios. En esta imagen pueden apreciarse claramente los frentes de forjado y las pérdidas de calor más importantes, que tienen lugar en los huecos de un edificio de viviendas. Las diferencias de flujo de calor permiten distinguir los puentes térmicos, aunque los saltos de temperatura con el resto del cerramiento sea de pocos grados, o incluso de décimas de grado. Los defectos de aislamiento, tanto de envolventes como de instalaciones térmicas, son fácilmente detectables utilizando equipos de infrarrojos. El ejemplo muestra una deficiencia de aislamiento en una cubierta ligera de un espacio calefactado. Para detectar esos problemas es necesario que exista contraste térmico entre el ambiente exterior e interior, es decir, una diferencia de temperatura suficiente para que se produzca un flujo de calor. Si existe equilibrio térmico entre el exterior y el interior y por tanto flujo de calor nulo, las posibilidades de la termografía se reducen o desaparecen. En casi todas las instalaciones en edificación se producen cambios y procesos térmicos que permiten obtener información del comportamiento de estas. En este caso, se analiza el sobrecalentamiento de un interruptor magnetotérmico defectuoso, que pudo repararse de forma preventiva antes de que se quemara y produjera, por tanto, una interrupción del servicio o un riesgo de seguridad. En este otro ejemplo, puede observarse el deterioro de aislantes térmicos en tuberías exteriores de agua caliente sanitaria.
Los desprendimientos de revestimientos son visibles con la utilización de equipos térmicos, dado que en las zonas susceptibles de producirse estos se forma una pequeña cámara de aire entre el revestimiento y el elemento base de soporte. Esta cámara de aire reduce la transmisión de calor por conducción y provoca una resistencia térmica adicional sobre el flujo de calor que permite detectar los revestimientos que están separados del soporte, aunque sea por escasos milímetros. El enfriamiento que produce el agua al evaporarse de las superficies, es decir, lo que conocemos como enfriamiento evaporativo, permite que con la termografía infrarroja puedan detectarse humedades en los elementos constructivos. Estas humedades pueden observarse únicamente en los momentos en los que el agua se encuentra en ellos. El ejemplo corresponde a humedades de infiltración en un forjado de un garaje donde existían fugas en una instalación de fontanería. La termografía infrarroja permite detectar infiltraciones de aire de forma complementaria al ensayo de blower door. Por último, conociendo las temperaturas superficiales de un elemento constructivo, en régimen cuasi estacionario, podemos estimar su transmitancia térmica. Para ello, es necesario conocer la temperatura del aire exterior e interior, así como la temperatura superficial del cerramiento. Esta última la obtenemos con la cámara termográfica, mientras que las primeras con medidores convencionales de temperatura de aire. La utilización de cámaras infrarrojas es relativamente sencilla, ya que se trata de dispositivos muy similares en cuanto a funcionamiento a una cámara digital convencional. Sin embargo, resultan necesarios dos requisitos. En primer lugar, hay que elegir el momento correcto y apropiado para capturar la imagen térmica. Y en segundo lugar, saber interpretar esta última. Por ello, es necesario tener información en conceptos básicos de ciencia térmica, transmisión de calor en edificación, entre otras cosas. En termografía, es fundamental el conocimiento de los diferentes modos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación térmica. La conducción de calor es la transferencia directa de energía térmica entre moléculas cuando colisionan entre sí en su movimiento aleatorio. Es transferencia directa de energía entre las moléculas de cualquier sustancia, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Esta imagen muestra un cerramiento de entramado autoportante compuesto por montantes de madera y aislamiento térmico de lana mineral. La madera tiene una transmitancia de 0,14 vatios metro cuadrado grado Kelvin, mientras que la lana de 0,04. Ambos materiales tienen el mismo espesor. Puede observarse cómo los montantes de madera conducen mejor el calor, ya que su transmitancia térmica es mayor. La convección es el modo de transferencia de calor que tiene lugar en un fluido en circulación, sea por causas naturales o por una fuerza externa. Dicho movimiento incrementa el calor transmitido de un lugar a otro. Tiene lugar en líquidos o gases, nunca en sólidos. La convección de calor puede alterar o enmascarar el comportamiento térmico investigado. Esta otra imagen muestra el efecto del viento sobre una instalación de alta tensión. En la foto de la derecha, realizada en presencia de un viento de 24 km por hora, se puede pasar por alto las anomalías o interpretarlas erróneamente. Cuando cesa el viento, se puede observar correctamente el fallo en la instalación eléctrica. Por este motivo, no es recomendable tomar imágenes térmicas en presencia de viento. La transmisión de calor por emisión y absorción de radiación térmica se llama habitualmente radiación. La radiación térmica es una forma de radiación electromagnética. Todos los cuerpos emiten radiación térmica, no siendo necesaria la presencia de ningún medio material para que se propague. Se transmite con facilidad a través de la mayoría de gases y con dificultad y sobre todo bloqueada por líquidos y sólidos. Uno de los parámetros básicos a tener en cuenta a la hora de realizar una imagen térmica es fijar correctamente la emisividad de la superficie que se está observando. La emisividad indica la capacidad que tiene un cuerpo para emitir calor. Es un parámetro adimensional que varía entre 0 y 1. Cuando la emisividad de un cuerpo es alta, la temperatura aparente que muestran las cámaras será cercana a la temperatura real del cuerpo, y por lo tanto podemos creer la lectura de temperatura.
Por contra, si un cuerpo tiene emisividad baja, la temperatura aparente es cercana a la temperatura de los objetos del entorno, y no debemos creer lo que vemos con la cámara. Los materiales no metales como los cerámicos, piedra, madera, etc., normalmente tienen emisividad elevada, y existe poca variación entre diferentes muestras de un mismo material. Los metales, especialmente los puros, pulidos y no oxidados, tienen emisividades muy bajas, menores que 0,05. Los oxidados tienen emisividades elevadas, mayores que 0,95. Esta imagen muestra dos flaneras de acero pulido que tienen una emisividad muy baja. Ambas están vacías. La temperatura del aire ambiente es de unos 20 grados. A continuación, vertemos agua a unos 70 grados centígrados en la flanera de la izquierda y agua fría en la de la derecha, esta última a unos 14 grados centígrados. Al medir la temperatura con la cámara, observamos que los registros son parecidos y alejados de la realidad. Esto se debe a la baja emisividad del metal pulido. Si adherimos una cinta aislante de emisividad alta a las flaneras, podemos ver cómo los valores de temperatura registrados son próximos a los valores reales. La diferencia de radiación que muestra la imagen infrarroja se debe a la diferente emisividad de los materiales. Tanto la flanera como la cinta adhesiva están a la misma temperatura, ya que la cámara muestra temperaturas aparentes diferentes. Solo los materiales de alta emisividad permiten conocer con una cierta precisión la temperatura de las superficies de los cuerpos. Aunque la mayoría de las cámaras permiten analizar las imágenes, el tratamiento de las imágenes térmicas no se suele hacer con los dispositivos de adquisición, sino posteriormente con la ayuda de herramientas informáticas de análisis infrarrojo. Estas herramientas permiten organizar y analizar imágenes radiométricas, importarlas y editarlas rápidamente, presentar los resultados en un informe y utilizar diversas herramientas de análisis. En el mercado existen software específicos de análisis de edificios, por ejemplo para cuantificar y estimar los consumos energéticos.